Llamado divino. Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios proféticos. Hoy vamos a descubrir qué nos espera en el futuro. La mensajera del Señor, a través del espíritu de profecía, declaró los eventos finales. Ya hemos estudiado hasta aquí toda la parte de la historia de la Iglesia hasta nuestros días. ¿Cómo es que el mensaje del tercer ángel ha venido siendo anunciado? Sin duda, ha sido un mensaje que ha tenido mucha lucha con los poderes satánicos, puesto que estaba profetizado que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. En estos últimos días también hemos visto cómo el tercer ángel volvió a resurgir con fuerza a partir de la fecha de 1990, cuando cae la Unión Soviética. Pero a partir de esa fecha se ha notado cómo la guerra contra este mensaje se ha intensificado, debido a que se está dando ya el último llamado divino del tercer ángel, que pronto se convertirá en el potente pregón cuando el decreto dominical sea establecido. Entonces el mensaje llegará a cada rincón de la tierra. Pero mientras tanto llegue ese tiempo, hemos visto que habrán persecuciones contra este mensaje, tratando de desacreditarlo porque los poderes del mal están conflagrados contra él. De eso vamos a hablar hoy día. ¿Qué ocurrirá después de que se da toda esta persecución dentro de la iglesia y hacia dónde se extenderá? Vamos a hacer una oración para poder dar comienzo a nuestro tema de hoy. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das la vida y la salud, y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros para la comprensión de tu santo mensaje. Te rogamos también, Señor, que cada una de estas palabras queden atesoradas en nuestra mente y corazón, y que sean el motor que impulse nuestras acciones, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, ya en el versículo 13 y 14, leemos acerca de lo que está por ocurrir hacia el fin del tiempo. Para estos eventos no tenemos ninguna fecha. Dios no ha dado fechas para los eventos finales. Solamente nos ha dado los sucesos que van a acontecer. Y nosotros tenemos que ver, de acuerdo con estas profecías, si esto ya está avanzando. Fíjate lo que dice acá en el versículo 13 y 14. Vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Sin duda, este texto está declarando el final de los tiempos con una lucha entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas. No nos queda duda de que habla del final, porque dice que se preparan para la gran batalla contra el Dios verdadero, que es el Todopoderoso. Y en el versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vale decir, esta es la última batalla que se da en la tierra entre los poderes de luz y los poderes de las tinieblas. Pero se presentan aquí a 3 elementos que van a conflagrarse contra la verdad de Dios, contra el mismo Dios. Para ese tiempo, el versículo 15 nos dice, he aquí yo vengo como ladrón. El Señor está advirtiendo que ya está por venir. Viene como ladrón, ¿por qué? Porque va a venir a sorprender a estos 3 poderes que se habrán levantado para formar un bloque mundial en contra del pueblo de Dios. Pero Dios inmediatamente interviene para ser defensor de su pueblo. Y entonces dice, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Los hijos de Dios
para ese tiempo deben de estar perfectamente revestidos de la justicia de Cristo. Vale decir, deben de estar bajo el conocimiento completo de las profecías del mensaje de los tres ángeles y el cumplimiento de los eventos marcados en esos tres mensajes para que puedan ser aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el testimonio de Cristo. Gracias a haber conocido las profecías para este tiempo, el pueblo de Dios sabrá cómo comportarse frente a esta última crisis. Y al comportarse de acuerdo con lo que Dios le pida, estará guardando los mandamientos de Dios libremente. Pues en el mundo, Satanás tratará de imponer un estado de cosas en el cual dominar a la especie, someterla bajo su dominio y esclavizarla. ¿Qué cosa utilizará para eso? Apocalipsis capítulo 12 nos dice claramente cómo será el artefacto satánico para los últimos días. Dice el versículo 9, fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás tiene en sus manos los laboratorios de la naturaleza y puede hacer lo que él quiera cuando Dios se lo permite. Puede controlar todos los sistemas que pueda en el mundo entero. Conoce muy bien todo lo que se llama tecnología porque él es el que ha empujado en mucho de esto. Bueno, fácilmente nos podemos dar cuenta de eso porque, por ejemplo, por los años de 1800 apareció un hombre llamado Nikola Tesla. Este personaje llegó a hacer descubrimientos y a patentar más de 700 artefactos que él había inventado y que eran totalmente avanzados a su época. Por ejemplo, él es el padre del control remoto. Los famosos controles de remoto que utilizamos para las pantallas de televisión, radios y tantas cosas más que ahora existen con ese control. Y eso fue inventado por él. El famoso fluorescente, los focos que ahora se utilizan para iluminar con luz blanca y que no calientan, fueron iniciados por él. Y más aún, él descubrió incluso sistemas electromagnéticos que podían llegar a causar cambios espectaculares en el planeta. Él dijo que podía llegar a iluminar toda la Tierra para que no exista la noche sobre el mar, a fin de defender a los Estados Unidos de Norteamérica en casos de guerra. Esto era muy conocido y se le conocía a él como el hombre eléctrico. Jugaba con sus famosas bobinas, por eso se llaman las bobinas Tesla. Y este personaje llegó a declarar que él podía lograr las comunicaciones mundiales. Por eso se le conoce también como el padre de la radio y la televisión. Porque este hombre llegó a jugar con toda esta tecnología electromagnética y utilizando de la ionosfera y la atmósfera. Él incluso declaró que podía utilizar toda esa atmósfera de tal manera que pudiera parecer una gran pantalla, que todo lo que se necesitaba era interconectar al mundo con ondas electromagnéticas, si es posible en cada individuo, para que todos puedan llegar a ver en las imágenes de la atmósfera lo que quisieran. Claro, también podían hacerte una segunda venida de Cristo si querían. Bueno, ese era Nikola Tesla. Pero lo que interesa de Nikola Tesla es lo siguiente. ¿Qué cosa? Que este personaje, cuando le preguntaron cómo es que él sabía tanto, sí, porque en una ocasión le pidieron a este hombre que hiciera una fórmula electrónica de una tabla que ellos tienen especiales para hacer sus diseños, e inmediatamente comenzó a hacerla sin necesidad de llevar cálculos. Esto fue la grande sorpresa que dio Nikola Tesla. Inmediatamente nacieron las interrogantes y le dijeron, bueno, ¿cómo haces tú eso? Eso ya no es normal, porque un ser humano común y corriente no lo puede hacer a menos que sea un autista, a menos que sea una persona que esté dañada con el cerebro. Sí, porque se ha visto, ¿no? Cientos de casos de personas que tú le puedes preguntar cálculos matemáticos y te los responde en cuestión de segundos, pero esos son daños cerebrales. Y esas personas finalmente se gastan mucho más rápido. Pero lo sorprendente de este personaje es que cuando le preguntaron cómo le hacía, él respondió, espíritus del más allá me visitan durante la noche.
de maestros sabios antiguos y me traen el conocimiento. Bueno, esto dejó en total duda a muchos y comenzaron a darse cuenta que el hombre practicaba el espiritismo, el ocultismo y el satanismo. Bueno, sea lo que fuere este asunto, no es extraño porque tenemos el caso de Himmler, uno de los que eran brazo derecho de Adolfo Hitler, que era un satanista por completo, y que éste se comunicaba con los espíritus demoníacos para poder tener la tecnología que tenían los nazis. Dicha tecnología nazi llegó hasta el punto incluso de querer utilizar los famosos platos voladores. De eso se ha sacado muchos documentales que no están oscuros ni son ningún tipo de teoría, sino que son documentales abiertos que han sido pasados en grandes cadenas de televisión, reconocido mundialmente todo el plan eugenésico que poseía este Adolfo Hitler. Bueno, sin duda el anticristo cuando se levante va a ser peor que este 100.000 veces, ¿no? Entonces ocurre que estas cosas se han visto a través de la historia, que no son cosas escondidas. Entonces, Satanás conoce acerca de todos estos planes y según la Biblia dice que va a traer el engaño mundial. Pero lo peor va a ser cuando las religiones, los poderes religiosos se unan con este poder para llevar a cabo ese tremendo engaño. Elena de White escribió una cita en la cual ella veía que el espiritismo iba a dominar el mundo en los últimos días. Nos dice lo siguiente. Dice ella, esto está en el libro Primeros Escritos, escúchalo bien. Vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaban con la velocidad del rayo. El ángel me mandó que observara cuidadosamente. Fijé la vista en el tren. Parecía que en él iba el mundo entero. Fíjate lo que dice la mensajera del Señor. Parecía que en ese tren se iba toda la tierra, el mundo entero, toda la gente. Y sigue diciendo más. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Increíble. Así que el maquinista, el que llevaba el tren, era un hermoso personaje, muy atractivo. Tal es así que este personaje convencía con la belleza que presentaba frente a la gente, un atractivo pues inigualable, ¿no? Como la serpiente cuando tentó a Eva, un atractivo inigualable. Sigue diciendo más. Quedé perpleja, dice ella. Y le pregunté a mi ángel acompañante, ¿quién era aquel jefe? Me respondió, es Satanás, disfrazado de ángel de luz. Ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira. Fíjate lo que dice acá. Dios ha permitido que Satanás tome al mundo, le ha sido entregado, dice, para que pueda traer una suerte de engaños y que crean una mentira a los seres humanos a fin de que se condenen. Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista. Y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos según los va necesitando y todos marchan con relampagueante velocidad a la perdición. Primeros Escritos, página 263. Sin duda que esta imagen es perturbadora, la que vio Elena de White. Parecía que el mundo entero se iba tras los engaños de este poder satánico del espiritismo. Y es que el espiritismo, con diversas imágenes atractivas, te hace pensar que todo lo que está preparando va a ser para el bien de la humanidad, para el bien de todos los seres humanos, y por esa razón la gente queda cautivada, sobre todo aquellos que ya han venido siendo engañados desde más atrás. Todos estos van a conflagrarse formando una alianza con este maquinista diabólico para querer destruir a toda la humanidad y llevársela a la velocidad del relámpago a la perdición, más rápido que de inmediato. O sea, Satanás, en otras palabras, te está diciendo, el mundo va a estar más acelerado,
Todo va a estar en tus manos, todo va a ser más rápido, todo va a ser en cuestión de segundos, ya no va a ser tan lento. Elena de White vio que cuando llegase a ese punto, la humanidad, pensando que todo iba a ser mucho más rápido, relampagueante, entonces sería el momento cuando la humanidad sería llevada al mismísimo infierno. Increíble. Esto es lo que vio ella. Y sigue diciendo más. Le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subir en el tren. Y él me mandó que mirase en dirección opuesta. Fíjate lo que dice. Le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subir en el tren. Y él me mandó que mirase en dirección opuesta, donde vi una pequeña compañía que caminaba por un sendero angosto. Ya sabemos que el sendero angosto es la Biblia, ¿no es cierto? Y que todo aquel que sigue al pie de la letra la Biblia ya está caminando por el sendero angosto. Nuestra lucha es que en ese sendero angosto permanezcan nuestros pies. No nos interesa si mientras estamos caminando por ese sendero nos hincan las piedras del camino. ¿Por qué? Porque esas piedras y esas agujillas de las espinas hincaron primero los pies de Cristo. Así que todo el camino angosto está tachonado de la sangre de Jesús. Y como la sangre de Cristo está en todo el camino gracias a que se hirió los pies en ese camino angosto, cada vez que nosotros avanzamos y nos herimos los pies, inmediatamente esa sangre que está derramada va limpiando nuestros pies y va haciendo que mantengamos el calzado evangélico siempre por el camino. Más aún, mientras vamos por ese camino, a veces podemos resbalar y darnos de porrazos, pero no salimos por eso del camino. Nos volvemos a levantar y seguimos caminando. ¿Por qué? Ese es el sendero angosto de la palabra de Dios, de donde si tú no quieres salir, no saldrás, porque eres tú el que decide si se sale de ahí. Ni siquiera es Dios. Eres tú. Si tú quieres, permaneces, y si tú quieres, dejas ese camino. Es decisión personal, es libre albedrío. Sigue diciendo más. Todos parecían firmemente unidos por la verdad. Fíjate qué cosa los unía nada más. La verdad. Aquella pequeña compañía daba muestras de fatiga, estaban cansados, como si hubiese pasado por muchas pruebas y conflictos. Parecía como si el sol acabara de levantarse detrás de una nube y brillara sobre sus rostros, dándoles aire de triunfo, cual si estuvieran próximos a ganar la victoria. Primeros Escritos, página 263. Fíjate lo que dice allí la palabra de Dios. Dice que este grupito que iba por el sendero angosto parecía estar cansado y fatigado, porque estaba esperando ya la llegada. Quería llegar de una vez a la patria celestial, pero no podía llegar si primero no ocurría el final del tren que se llevaba a toda la multitud bajo los engaños satánicos. En estos últimos años, desde los tiempos de Elena de White, si hacemos un pequeño repaso, nos vamos a encontrar que por esos días un hombre llamado Paine se había levantado, Thomas Paine o Thomas Paine, como lo quieras mencionar. Este se había levantado declarando que tenía comunicaciones especiales con los espíritus. Thomas Paine era un famoso mesmerista. Este mesmerista decía que podía llegar a hacer ver alucinaciones incluso a la gente a través de sus prácticas ocultistas y satánicas. Más adelante comenzaron a levantarse otros personajes, Elena Petrona Blavatsky, luego Marilyn Ferguson, que tuvieron que ver directamente con el movimiento satanista de la nueva era, un movimiento luciferiano que estaba preparando al mundo entero para que todas las naciones se unan en nombre de la paz mundial y todas las religiones. Así que te puedes conseguir su libro de Marilyn Ferguson de la nueva era y encontrarás que los planes eran tratar de llegar a cada individuo,
desde los servidores públicos en las calles, barredores, taxistas, policías, hasta el gobierno, para que todos estos estuvieran tachonados de las ideas diabólicas y satánicas de la nueva era, a fin de que las propaguen en cada uno de sus lugares de trabajo. Desde los congresos de las naciones, decía ella en su libro, esto no está escondido, esto está en su libro, desde los congresos de las naciones hasta las grandes empresas, empresarios, dentro de las iglesias, empezando por la católica y siguiendo por las protestantes, todas iban a ser llenas del conocimiento de Lucifer, decía ella, para que la luz nueva de la nueva era pueda ejercer su dominio bajo el control de todas las mentes, para lo cual se utilizarían artefactos de tecnología. Y es allí donde aparecen personajes como Brzezinski, quien declaró que la tecnotrónica sería el medio para el control de las masas, a fin de poder llegar a alcanzar el dominio electrónico sobre sus mentes, para tener a todos canalizados. Ese término canalización, ¿no? Canalizados con los espíritus demoníacos, a fin de que toda la humanidad pueda entrar en una nueva era, donde los poderes psíquicos, donde los poderes para comunicarse mente a mente por telepatía pudieran funcionar, pero a través de la tecnotrónica. No iba a ser nada sobrenatural, no iba a ser que los cerebros humanos iban a llegar a desarrollarse, como dicen los espiritistas, porque los espiritistas declaran que va a haber un brillante amanecer y un despertar en la humanidad, al cual ya estamos entrando según el criterio satánico de ellos, y que en ese despertar de la humanidad vamos a poder tener poderes sobrenaturales. No será así, lo que va a pasar es que se va a instaurar en toda la Tierra sistemas electromagnéticos para que parezca que la gente puede contactarse mentalmente, cuando en realidad todo será destrucción de los cerebros por parte de Satanás. Bueno, todo ese plan lo tenían ya a través de la nueva era. ¿Cuándo se instaurará todo eso? Bueno, solo tenemos que echar de ver para saber en qué momento nos encontramos de la historia y qué es lo que viene. Entonces, hecho esto, estos poderes que iban a tener los seres humanos los llevarían a elevarse a sinnúmero de cosas que traspasarían los límites humanos, hasta el punto que todos los seres humanos se convertirían en superdotados, tipos superhéroes, según la fantasía imaginada por estos, pero que piensan hacer la realidad a través de su era tecnotrónica. Así es como le llamaron. Bueno, los que quieran saber sobre eso pueden buscar acerca de la era tecnotrónica y descubrir los planes que se tiene. A fin de poder llevar a la gente a toda esta planificación, pues se utilizó de la música, porque la música que le llamamos nosotros hoy música no es música sino control mental. ¿Por qué? Porque todo ese sistema llamado música fue sacado con códigos de notas musicales para poder hacer piezas musicales que fuesen para el control de la sociedad. Tú sabes que con las piezas musicales, con las notas, tú puedes controlar las mentes, puedes poner a una persona melancólica, alegre, en el estado que tú quieras. Así que la música, llamada así, desde los 80s, tomó un auge especial para el control de la sociedad, a fin de hacer que la gente se aburriera con las cosas de la iglesia y que buscara los sonidos musicales. En otras palabras, todas esas piezas llamadas musicales eran artefactos como pitos para los perros, el pito supersónico. El perro, cuando escucha su pito supersónico, cuando lo están entrenando, inmediatamente por el fastidio de los decíbeles de estos pitos, reacciona y busca inmediatamente aquello que el domador quiere. De igual manera, la música iba a ser usada al estilo pito supersónico para tener el control de las masas, para que cuando alguien te quisiera predicar el evangelio, de plano lo rechazaras. No quisieras. ¿Por qué? Porque los sonidos que se ponen a través de estos sistemas iban a hacer posible que los cerebros se sometieran. Y ellos dijeron, cuando la gente investigue sobre esto, cuando pregunte, como nosotros tenemos el control de toda la tecnotrónica, diremos que nada de eso es verdad, que solo están inventándose algunos locos por ahí para hacerle creer a la gente que nada tiene que ver. Esta sería el arma más poderosa que tendrían ellos, adelantándose
para cuando la gente interrogara y preguntara sobre eso. Y entonces sacarían un sinfín de propaganda por todos los medios y dirían que alguien o por allí están diciendo que la música, que eso es mentira, no les crean. Eso es lo que iban a decir. Eso ya lo tenían planificado y tú lo puedes buscar a través de todo eso que se llama la era tecnotrónica. Bueno, todo eso que te cuento es lo que ocurre en nuestra historia hoy, en nuestro tiempo. ¿Qué dice Elena de White? Ese movimiento de la nueva era, llamado así, que es un conglomerado, te voy avisando, es un conglomerado entero de varios movimientos satánicos. ¿Qué cosa harían? En un momento vamos a hablar de todo eso. ¿Qué sigue diciendo allí Elena de White? Dice, de todos los movimientos espiritistas, de ese conglomerado, estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una alianza de las fuerzas de Satanás. Fíjate lo que menciona aquí Elena de White. Va a haber una alianza de todo el ocultismo. ¿Qué movimientos iban a estar metidos ahí y que nosotros podemos hoy conocer y que hay otros que ni siquiera los vamos a conocer quizás hasta el final del mundo? ¿Qué cosa era? La Biblia nos menciona a todo el paganismo de la antigüedad, que todos estos seguían al dragón. Por eso el dragón está representado con 7 cabezas en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Y esas 7 cabezas representan a los 7 imperios más poderosos que existieron en la historia y que eran guiados por el satanismo. Vale decir, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma y finalmente los Estados Unidos de Norteamérica. Todos estos poderes iban a ser guiados por el control del espiritismo, por Satanás. ¿A través de qué? En el pasado existían los sacerdotes del paganismo, las pitonisas, llamada la brujería y la hechicería, la cartomancia, la quiromancia, los agoreros, los pitones, que eran los médiums que se comunicaban con los muertos. Todo ese conglomerado es espíritus de demonios. Un cristiano jamás debe de mezclarse con esas cosas. Dentro de las líneas que se pueden mencionar algunas, la acupuntura, los dos lados extremos, los opuestos, todo esto iba a ser utilizado como armas y artefactos para hacerle creer a la gente que eso tenía que ver con cuestiones de reacciones médicas, que se podía incluso sanar enfermos con todo eso, con el magnetismo, la electricidad. Todas esas cosas iban a ser parte de ese conglomerado nueverista y espiritista. Pero también, dentro de eso, estaban los famosos grupos de sociedades secretas, como los Rosacruces, los francmasones, los masones, los llamados Movimiento Illuminati, todos ellos estarían conglomerados ahí. Por otra parte, también dentro de todo este sistema de la nueva era, se iban a meter grandes movimientos y organizaciones creadas a favor de estos sistemas, de lo cual ya hemos hablado en otras veces de las profecías del Apocalipsis, donde nosotros encontramos que grandes organizaciones mundiales han venido siendo conducidas por hombres que estaban mezclados con este tipo de ocultismo. Grandes industriales, nombres conocidos de personajes que se han venido dando a través de estos últimos años, que han sido los conductores de estos movimientos. Industriales como los Rockefeller, los Warburg, los Rothschild, los Carnegie, todos estos metidos dentro del ocultismo y el espiritismo. Otros movimientos que iban a estar aliados con estos iban a ser los movimientos socialistas, los movimientos comunistas, a través de las ideas de Marx, de Lenin, de Trotsky. Todos estos pertenecieron a sociedades secretas. Stalin, Hitler, todos ellos fueron apoyados por sociedades oscuras. Todos estos personajes, Charles Darwin, Erasmus Darwin, su abuelo naturalista, todas estas creencias iban a ser propagadas como que fuesen educación, cuando jamás lo han sido. Eso no es educación.
Todo eso son simple y llanamente engaños esotéricos del satanismo para que no te dejes engañar. A través de todo eso se utilizaría música. El mismo Beethoven estaba metido en cuestiones satánicas, la novena sinfonía lo declara todo, Mozart. Esos grandes que tú has escuchado, que se dan sus nombres como que fuesen los grandes hombres de la tierra, todos estos estuvieron mezclados en el ocultismo y el satanismo. Por tanto, todo el mundo iba a ser conducido bajo toda esta era, a lo que le llaman ellos nueva era, una era de engaños que se iban a perpetrar sobre toda la humanidad para que finalmente con todos estos engaños se quite por completo la Biblia, la palabra de Dios, y se cumpla lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fíjate lo que dice, todo el mundo es engañado. Bueno, los engaños mundiales se están multiplicando cada vez más, ¿no? Cosas que todo el mundo se está creyendo. Esto solo es el inicio porque vienen peores cosas que se le va a engañar a toda la tierra, el mundo entero. Acá dice, pues el texto lo está diciendo con claridad, el cual engaña al mundo entero. Todo lo que tú veas que ahora sea mundial, que se avise para toda la tierra, ya sabrás de qué se trata. No se necesita ser un gran profeta para entender estas cosas, solo necesitas ser tú, nada más. Nada menos. Aún si es un niño, rápido lo captaría porque el Espíritu Santo ahora se está derramando en abundancia sobre la tierra para que aquellos que quieran aproximarse a la verdad rápido la capten. Con 2 o 3 palabras que se diga, la mente rápido captará y se dará cuenta de cada cosa que se está mencionando y todo vendrá a su mente con rapidez. Porque así como Satanás va en su tren como un rayo, la velocidad también del Espíritu Santo hará que el pueblo del Señor se despierte y se prepare para la última crisis. Y aún dice el texto bíblico, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, resulta que sobre todo ese movimiento, ese conglomerado, dice Elena de White, seguimos leyendo la cita, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, todos estos que están empujando al mundo entero a los engaños es para que toda la gente ahora busque refugio en la bestia. Increíblemente, toda la humanidad buscará refugio en el poder del anticristo, de la bestia. El poder del anticristo para estos últimos días está en el protestantismo, catolicismo y espiritismo unidos. Los 3 son el anticristo, no te vas a olvidar, no es solo uno de ellos. Los 3 forman el anticristo, es la triple alianza, la trinidad satánica del anticristo. Así que entonces, la gente será empujada a buscar refugio en el poder de la bestia, instada por estos espíritus de demonios a manera de ranas. La plaga de ranas en Egipto esparció ranas hasta en los palacios de los reyes y en las chozas de los más pobres. ¿Qué cosa significa eso? Que todas estas mentiras y engaños van a recorrer desde los palacios de los reyes hasta las chozas más pobres que tú puedas conocer, porque en todo lado se van a meter. Dentro de los centros de estudio se va a meter el espiritismo y los chicos van a llevar el espiritismo a sus casas. Sin darse cuenta van a ser abejas polinizadoras del satanismo. ¿Por qué? Porque todo esto se va a sembrar a través de todos los medios. Por eso parecía que el mundo entero se iba. Pues no. Sigue diciendo Elena de White más. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia. Mientras este movimiento del espiritismo vaya engañando a la humanidad a través de Satanás, va a someter a toda la población humana bajo sus pies. Y luego, cuando el poder del anticristo entre en su actuación, porque todo va a venir por operación de Satanás primero. Fíjate lo que dice acá. Segunda de Tesalonicenses. Primero Satanás hace su show y ese show lleva al sometimiento de las masas al poder del anticristo. Fíjate lo que dice acá. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Versículo 8 hasta el 10.
Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y milagros mentirosos. Fíjate lo que dice acá. Para que el anticristo, el poder de la bestia, suba a dominar el mundo, acompañado de estos dos poderes, el primero que va a trabajar es el dragón. Y va a hacer su tarea con poder, con grandes señales y milagros mentirosos basados en su tecnología, su tecnotrónica. Y una vez que emplee todo su poder así, va a convencer a la humanidad y la va a hacer postrar a los pies del anticristo. La va a someter por lo que sea, ya sea por la aventura, por el miedo, por el dolor, por lo que sea, pero la va a someter. Y entonces cuando toda la humanidad quede sometida, dice el versículo 12, así, a fin, desde el 11 vamos a leer, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, al Evangelio, a la palabra de Dios, a la ley de Dios, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, toda la humanidad quedará sometida bajo el poder del anticristo, todos ellos bajo el engaño. Y entonces se cumplirá lo que dice el espíritu de profecía. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa. Van a ir a buscar apoyo en el anticristo y el anticristo les va a decir, muy bien, yo los voy a apoyar, pero estas son las condiciones. ¿Cuál? Me dejan de lado la ley de Dios, porque eso es legalismo. No quiero saber nada con esa ley, dirá. Pero, y la palabra de Dios, esto es anticuado ya está pasado de moda. Pero no es Dios el que está hablando ahí en suya, sí, pero ahora ya está hablando a través de este poder. Y Él se va a presentar como Dios. Y entonces le van a decir, pero ¿y entonces en qué va a parar? Todo va a ser amor ahora. Ya, por eso, por amor, todos van a ser esclavos, les va a decir. Así que sométanse si en verdad tienen amor. Y todos van a quedar extrañados y van a decir, a eso se le llama amor, y el anticristo va a decir, ese es el amor. Y el que no quiere no va a haber qué comer. Y va a medirles la comida a todos y les va a decir, nosotros, los grandes gobiernos, les vamos a sostener, les vamos a dar su dinerito para que vivan, pero eso sí, racionalizado. Y al primero que no se someta, prohibido de comprar y vender. Así de sencillo. Bueno, esto va a ser sorprendente. Pero es todo lo que dice la profecía en Apocalipsis 13, 15 al 17. O sea, hacia eso se empujará a toda la humanidad. Sigue diciendo más. La libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia, como lo hizo antes el papado, cuando persiguió a los que se atrevían a no conformarse con los ritos y las ceremonias religiosas del romanismo. Maranata, página 187. ¿Qué más nos dice el espíritu de profecía? El mundo entero se unirá contra el pueblo de Dios. Esto es lo más sorprendente. Cuando Satanás haya dominado a toda la humanidad, entonces los hijos de Dios proclamarán un mensaje que hará que la humanidad entera tenga su oportunidad. Esto será cuando finalmente se decrete una ley en favor del domingo. Y entonces los hijos de Dios proclamarán un mensaje poderoso para romper estas ideas. Pero el anticristo llegará a dominar tanto las mentes que la humanidad inmediatamente verá como enemigos a los hijos de Dios, como los malos. Eso es lo que pasará hacia el final. En la lucha que se librará en los últimos días estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que se han apartado de la lealtad a la ley de Jehová. Fíjate quiénes, todos los que han dejado la ley. En esta lucha, el día de reposo del cuarto mandamiento será el gran punto en disputa. ¿Cuál dice? El sábado. Sábado y ley dominical se van a encontrar. Pues en el mandamiento del día de reposo se identifica el gran legislador, que es Dios, como el creador de los cielos y de la tierra. Como el día sábado recuerda a Dios como creador y los poderes satánicos de la tierra querrán tomar el mundo, lo primero que tienen que hacer es tratar de sacar al dueño de la tierra.
¿Quién es el dueño de la tierra? Jesús. Cristo es el dueño. Por lo tanto, para quererle quitar la tierra, lo primero que tienen que hacer es quitar su verdad. ¿Y cómo se quita su verdad? Cuando se quita su ley. Salmo 119, versículo 142, la Biblia dice qué cosa es la verdad. Salmo 119, versículo 142. Fíjate lo que dice allí. Dice la Escritura: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. O sea, ¿qué cosa tienen que quitar estos para que se quite la verdad? La ley. Al atacar a la ley de Dios estarán atacando a la verdad de Dios. Y de esa manera estarán quitándolo de su trono. El plan de estos ya es decidido. Ellos ya se han propuesto que Dios desaparezca, que Dios sea olvidado. Ese es su plan. Y que pronto nos hagan creer que nosotros estamos conducidos por otras entidades, entidades superiores, entidades de las tinieblas. Bueno, uno de los últimos engaños del demonio va a ser hacer creer que él nos ha creado. No puede crearse a sí mismo, va a crear a otros. Pero él va a hacer creer eso. Va a decir que ha creado a la humanidad. Esa va a ser su trampa mortal. Entonces los que ya se han entregado a la perdición, que son los más inmorales, comenzando desde la bestia, que es la peor de todas, le seguirá el falso profeta, que es terriblemente similar. Estos poderes, por su corrupción en que han vivido, inmediatamente aceptarán la idea de que otros seres los han puesto en la existencia, porque no van a querer aceptar que Dios fue el gran creador, Jehová de los ejércitos, el Dios del amor. Van a crearse su falso Dios de amor y su amor a su antojo. Amor para ellos es que se les tolere todo lo que hacen y que todo lo hacen por amor según ellos, porque quieren el bienestar de ellos. Eso se llama amor para ellos. Se le han dado la vuelta al egoísmo y le han llamado amor. Muy bien. Sigue diciendo más la mensajera del Señor. Vamos a la siguiente cita. Esta crisis se producirá cuando las naciones se unan para abolir la ley de Dios. Maranata 261. ¿Cuándo nosotros sabremos que el anticristo se habrá sentado ya en su trono y que habrá decidido desterrarlo a Dios para siempre de la tierra? ¿Cuándo comenzará a manifestarse toda suerte de cosas super archi sobrenaturales, entre comillas, por la tecnotrónica que se utilizará? Cuando el anticristo se siente en su trono, y eso será cuando decrete la ley en contra del día de reposo. Para nosotros como adventistas del séptimo día, esa señal marcará el hecho de que tenemos que salir lejos de todo ese sistema de control tecnotrónico, porque Dios ha dicho que nos irá a recoger lejos de las ciudades para ese tiempo. Allí nos recogerá, de allí nos llevará hacia la patria celestial. Y Él vendrá para enfrentarse con todo ese sistema. El cerebro de Jesús no puede ser controlado por la tecnotrónica. La tecnotrónica será controlada por el cerebro de Jesús más bien. Y con tan solo un relampagueante refulgor destrozará todo lo que se encuentra a su paso. Así es como está escrito. Fíjate lo que dice en 2 de Tesalonicenses. Es que Jesús no va a venir a conversar con ellos, no va a venir a hacer acuerdos con ellos, ni se va a venir a sentar allí en su mesa de juegos para decirles, a ver, ¿cómo vamos a quedar? ¿Se van a arrepentir o no? Nada de eso. Jesús ya no viene a hablar con ellos. Ya todos los argumentos fueron presentados. El evangelio ya era conocido por ellos. Ellos no quisieron. No hay nada que se pueda hacer. Jesús no viene a conversar con ellos. ¿A qué viene? El texto es claro. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que entonces solo viene a una cosa, a destruir a ese poder. Cuando ese poder salga y le diga un momentito, rayo partido en 10. No hay momentitos, no hay nada.
no se puede hacer ningún trato ni contrato. Todo se acabó. ¿Por qué? Porque ahora era el tiempo cuando se debían de hacer los arreglos, no para ese momento. Después de que estos poderes hayan sacado el decreto dominical, no hay nada que se pueda hacer. Por así decir, ahí fue el límite. Muy bien, sigue diciendo más la mensajera de Dios. Dice, el profeso mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres investidos de autoridad promulgarán leyes para dominar las conciencias. A ejemplo del papado, Babilonia hará beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Toda nación estará implicada. ¿Qué te parece eso? Eso sí es sorprendente. Toda nación estará implicada. Manuscrito 24, 1891, Maranata 188. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías. La de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Si bien la Iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia. Apocalipsis 13:16. El pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre, estaban sobre aquel mar de vidrio teniendo arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Muchos han llegado a pensar que un chip va a ser la marca de la bestia. No te vas a equivocar, el chip no es la marca de la bestia, no tiene nada que ver. Pero en el chip irán tus registros y en ese chip se sabrá si guardas el sábado. Y como en ese chip se va a saber si guardas el sábado, el momento que vayas a hacer tus compras y pongas la mano en el escáner o se escanee lo que piensas comprar, se verá en tu registro si eres un sabatista o eres un dominical. Y bajo eso se sabrá si guardas el sábado o no lo guardas, con el propósito de poder destruirte y aniquilarte. No podrás comprar ni vender nada. Bueno, ahora ya estamos viendo algunas cosas parecidas con esta supuesta pandemia, ¿no? ¿Qué cosa estamos encontrándonos? Que de pronto ya no vas a poder comprar ni vender, no puedes ir al médico. Estos médicos corruptos harán creer que si tú no vas con tu vacunita, si no te hacen tu primer examen para ver si eres o no eres, si estás o no estás con el mal, estos corruptos, para sacar más dinero, se aprovecharán de ti. No te van a dejar comprar ni vender fácilmente en ningún lado. Esto ya nos indica cómo se aproxima la marca de la bestia y las cosas que van a ocurrir. Todos los corrompidos de la tierra van a aparentar que se necesitan cosas para poderte decir dónde está tu decreto dominical, tu guardar el domingo. A ver, queremos ver si te estás sometiendo al decreto o no. Todo esto que está ocurriendo solamente es un preámbulo a lo que ya viene. Bueno, son situaciones que están por darse. Se va a obligar a toda la humanidad pronto con las leyes dominicales. ¿Estás preparado para todo eso? Así lo declara el espíritu de profecía. Así que entonces todo esto solo es un artefacto para poder tener el pretexto necesario para que tú estés controlado por esa ley dominical. No nos va a extrañar que con tanta tecnología, a personas que no quieran guardar el día domingo cuando se establezca, de pronto les sucedan cosas raras y extrañas. Y justo con aquellos que guardarán el sábado ocurrirán cosas como para perseguirlos y decir, búsquenlos. ¿Por qué? Porque estos son los contaminantes del mundo. Así que cosas como esas se vienen a futuro, no son cosas extrañas. Pero recuerda que cuando eso suceda, la Biblia dice que esto lo enfurece a Dios. Y por eso dice en el libro de los Salmos, en el Salmo 119, y en el versículo 126, ¿qué medidas tomará el Creador? No creas que el Creador no va a ver todo, lo va a ver todo,
va a permitir que por un tiempo sucedan esas cosas para que se note quién es el bueno y quién es el malo. Bueno, cualquier persona se da cuenta de que cuando llega el momento en que se están traspasando los linderos, ya se ven abusos porque se pisotean incluso las leyes de las naciones, ¿no? Entonces, igual va a suceder cuando se dé la ley dominical. Una vez que se dé el decreto dominical, se tiene que llegar a ver abusos en contra de los que estarán guardando el sábado y se verán abusos espectaculares de parte de las grandes autoridades de la tierra para ese tiempo. Entonces, cuando ya todo eso se note y salga a luz, porque todos los medios van a empezar, los medios que van a reclamar, van a hablar, entonces va a ser el momento en que Jesús actuará. Porque muchas personas reaccionarán al ver este tipo de cosas y se convertirán al Señor y serán motores que impulsarán el conocimiento a otros. Pero para entonces, los hijos de Dios se verán bajo una severa persecución por parte de estos poderes fácticos y será el momento cuando Jesús diga: hasta aquí llegarás y no pasarás. Ya se completó el número, eso es todo y ahora verás. ¿Por qué? Porque con Dios nadie se puede meter. Estos poderes habrán llegado a pensar en los últimos días que tienen el control total del universo, si es posible. Pero es ahí donde Jesús se manifestará. Porque cuando a Jesús le tocan la parte divina, lo echaron a perder todo. Mientras atacan la parte humana, se las aguanta. Pero todo que le toque la parte divina, ya no hay esperanza para ti, se acabó. No puedes tocar la divinidad de Dios. El texto es claro cuando dice: lo tentaron a Dios en masa y murieron todos los israelitas que lo tentaron. Por eso Hebreos 3:15 nos habla de que a Dios no se le puede tentar. Entonces, cuando llegue el momento en que quieran atacar la parte divina de Dios y quieran demostrar que Dios no es el dueño, que no está al control, será el momento cuando Jesús se manifieste como el dueño. Nos dice el Salmo 119, versículo 126, lo siguiente. Versículo 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿Cuándo dice que va a actuar Jehová? Cuando invaliden su ley, cuando toquen su divinidad. Cuando lo iban a crucificar a Cristo, le hacían preguntas. Jesús no contestaba nada. Pero cuando se le dijo: tú eres el Cristo, no lo pensó dos veces. Tú lo has dicho, dijo rápidamente. Esas palabras, tú lo has dicho, condenaron al oyente. Porque entonces quiere decir que estaba consciente el que estaba preguntando de lo que era Jesús. Así fue como se condenaron Anás y Caifás y perdieron sus almas para siempre. Así se condenarán los impíos de la tierra para estos últimos días. Cuando, conociendo lo que hacen, sigan dando más pasos. Las advertencias les llegaron. Así la advertencia llegara por uno en toda la tierra, sería suficiente. Así la advertencia llegara por uno en la tierra, sería suficiente. Con uno solo que advirtiera de estas cosas es porque ya Dios está hablando. No se necesita mucho, la Biblia es clara. Hasta un niño le entiende, cuánto más los poderes fácticos de la tierra que se supone que tienen conocimiento. Muy bien. Sin embargo, la Biblia continúa diciendo más en el libro de Jeremías. ¿Qué cosa ocurrirá? Escucha lo que pasará cuando se toque la ley. Por eso, tocarle la ley a Dios es como tocarle los millones a los mundanos. Así de sencillo. Tú le tocas sus millones, su dinero a los mundanos y estos revientan como serpientes. Tú le tocas a Dios su divinidad y como divino ser, que es el dueño del universo, actúa sobre todos los malos. No puedes tocarle a Dios su divinidad. Eso es intocable. Eso lo conocemos todos en la Biblia. Cualquiera que llegara a ver a Dios cara a cara caía fulminado. ¿Cómo tú vas a tocar lo divino? ¿Dónde, en qué cabeza se te ha imaginado eso? Tú tocas a un Dios, caes pulverizado al instante. No se piense eso dos veces. Y el texto bíblico dice así: ¿quién es varón sabio que entienda esto? Jeremías 9:12. ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra perecido ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Y dijo Jehová:
porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Tocar la ley de Dios es tocar la divinidad de Dios. Así que a la ley la respetas, te postras ante ella si quieres vivir. Si no quieres vivir, tú eres libre, no te postres ante la ley y serás pulverizado. Así de sencillo. Es que tenemos que decir las cosas como son. Dios es así, tú no lo vas a ganar. Así tú gritaras por toda la tierra, no, tú me tienes que hablar de un Dios que me permite todo, que Él me ama y me sigue amando y me seguirá amando, llamando. Puedes decir todo el día eso. Pero ¿sabes qué? Eso no cambia la realidad. Tú puedes haberte imaginado un Dios que te permite todos tus placeres y luego de que haces todo tu daño, que te diga, hijito, te sigo perdonando. Puedes imaginarlo. Imaginar no cuesta nada, pero vivir la realidad, ese es otro asunto distinto. Y la realidad dice acá otra cosa. Versículo 14, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales que les enseñaron sus padres. ¿Te das cuenta? Puedes irte tras tu imaginación, no hay problema, tú eres libre. Pero eso sí, tus imaginaciones no van a cambiar los resultados. ¿Por qué? Porque igualito la destrucción te vendrá. ¿Por qué? Por no haber sido una persona correcta, servible para la humanidad, por gusto estás sobrando. Suena feo, ¿no? Bueno, pero es la verdad, no podemos negarla, porque el amor no puede tolerar el pecado. Alguna vez alguien decía, ¿y Dios odia algo? ¿Tendrá odio Dios en el corazón? Claro, Dios odia el pecado, no lo soporta. El amor odia el pecado. El enemigo del amor se llama pecado. Y cuando el amor se encuentra con el pecado, lo pulveriza, no deja ni cenizas de él. Así de poderoso es el amor. Por eso con el amor todo se puede. No con el sentimentalismo al que le han llamado amor los psicoanalistas. Desde Sigmund Freud todo se ha venido abajo por sus ideas greco-romanas que tenía. Este hombre pues no conocía nada, así de sencillo, y sin embargo se le llama padre del psicoanálisis. Y cualquiera que diga lo opuesto está igual que él. No conoce nada, puede discutir. Si hay gente que le gusta discutir lo que no conoce, ¿no? Y dice, ¿cómo vas a hablar así de eminencias? Más bien tú, ¿cómo vas a hablar de lo que no conoces? Es primero investigar, averigua para que vivas la realidad. No es bueno ser soñador. Dios odia a los soñadores, no los soporta porque Él no es soñador. Hay algunos predicadores que dicen que Dios también soñaba, que tenía sueños. Yo no sé de dónde estarán en la mente de Dios, serán mejores que Él o más dioses que Él para saber eso. Porque la Biblia no dice en ninguna parte, mira que yo soy un soñador, tengo un sueño para ti. No he leído. ¿Qué Dios será? Ellos predican un Dios, pero no es el de la Biblia. Nunca te vas a confundir. En la tierra hay muchos dioses llamados así. Y la gente predica muchos dioses, pero el Dios de la Biblia es el Dios distinto, es el único verdadero. Sigue diciendo la mensajera de Dios. Vamos a la siguiente cita. El último acto del drama. ¿Cómo acaba esto la mensajera de Dios? Dice, la sustitución de las leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, es decir, la ley dominical, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Castigará a los habitantes del mundo por sus iniquidades y la tierra no encubrirá más la sangre, ni ocultará más sus, aquí por favor un circulito, ¿ya? Sus muertos. O sea, estos poderes son los que están detrás de eso. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 137. Estados Unidos se une con el espiritismo y el catolicismo. Este será el final del show. Que Estados Unidos se someterá y es ahí donde se decreta la ley dominical por Estados Unidos. Bueno, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo,
Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Alguna cosa extraña va a pasar para que los Estados Unidos de Norteamérica finalmente se sometan bajo estos dos poderes de Roma y el espiritismo. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Fíjate, los protestantes de Estados Unidos dice que le van a dar la mano al espiritismo y al romanismo a través de un doble abismo. El abismo de donde sube la bestia, a través de las creencias del ateísmo, a través de las creencias del espiritismo. Esto traerá una alianza poderosa. Bueno, hay cantidades de partidos que ahora se están empezando a juntar para poder lograr propósitos del desvío de la ley de Dios. Desde los grupos feministas, grupos LGTBI, grupos ecologistas, ONGs, se están juntando todos estos medios en una alianza de fuerzas satánicas para lograr sus propósitos finales. Y el pueblo del Señor debe estar con los ojos bien abiertos, porque esto no es de ahorita, de años se viene predicando y anunciando que la bandera del satanismo está siendo oleada por el mundo entero. Sigue diciendo más. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país, los Estados Unidos, marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia, seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 645. La mensajera del Señor dice que en esta nación, a medida que vayamos llegando ya hacia la ley dominical, se intensificará el racismo como nunca lo hemos visto. Negros y blancos no se soportarán, porque ya la ley dominical estará por salir. Increíble, ¿no? Estas cosas se tendrían que ver. La mensajera del Señor incluso dice en el libro Maranata, no se mejorará nada del racismo, empeorará para los últimos días, cuando ya se cierre la historia del mundo. Bueno, y estamos viendo que esto se está intensificando. La ley dominical contra el pueblo de Dios. Cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos, a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia, la tierra sobre la cual durante largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia, fíjate lo que dice acá, largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia en Estados Unidos. Dios protegió esa nación para que fuese refugio de la libertad. La tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la pura religión de Cristo. Cuando esa tierra, por medio de sus legisladores, abjure de los principios del protestantismo y ceda el paso a la apostasía romana, para que, vamos avanzando, pisotee la ley de Dios, es decir, con el día domingo, entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado. Lo que sorprende es que en varios países está empezando un movimiento dominical, en el que se está dando permiso para que la gente pueda reunirse en las iglesias, pero solo el día domingo. ¿Por qué tener que reunirse en el día de Satanás cuando debería de elegirse el día del Señor? Más claro ya no puede ser. Y es que los poderes que están buscando el control de toda la tierra están empujando hacia el domingo y no hacia el sábado. Eso deja más que en claro a los hijos de Dios que el sábado es el día del Señor. Eso ha confirmado. Y esa confirmación que le llegue al mundo entero, porque se dará cuenta, así se notará a las claras qué cosa es el sábado y qué cosa es el domingo. No se necesita ya ser un gran estudioso para darse cuenta. Entonces, estas cosas se están empujando más y más a que la gente sea acostumbrada a descansar el domingo. Sin duda, ya hemos mencionado que esto va a ser un recuerdo traumático en el cerebro de todos los seres humanos, porque entonces todos van a recordar que el domingo está relacionado con la peste que asoló la tierra. Y sin duda, estará relacionado hasta el final así, y quedará grabado en la mente de todos para que puedan decidir. Cuando decidan en favor del domingo, sabrán en favor de qué están decidiendo, la mortandad. Ya está claro, es el sello de la muerte, con seguridad.
Entonces, para esos días la gente tendrá que decidirse si guardará el sábado, que es el sello de la vida, o guardará el domingo, que es el sello de la muerte. La Biblia le llama sello de la bestia para que podamos comprenderlo, contrario al sello de Dios, que es la vida. Sigue diciendo más el espíritu de profecía. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad. Maranata 179. Dice el profeta: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apenas salga el decreto dominical, se invitará a toda la humanidad, a todos los fieles de Dios, a los que hayan estado atentos a la verdad, a los que hayan dejado de lado los intereses de este mundo, ya que los intereses de este mundo para los últimos días estarán centrados en el dinero y los placeres. Dos cosas. Y entonces la orden del Señor será: miren, ya está sucediendo este decreto, ya están viendo la esclavitud que está trayendo. Así que los que quieran ser libres, como Noé, darán el último llamado: suban al arca, salid de ella, pueblo mío. Huyan de en medio de Babilonia. Es el último llamado que se da a toda la humanidad, para que todos al ver el decreto dominical sepan que llegó la hora en que el nombre de Dios será vindicado y que Dios tendrá que desaparecer todo este sistema mundial. Por todo lo que se habrá hecho en la tierra, se la habrá contaminado con tantas bombas, sistemas electromagnéticos, satélites que se están multiplicando y que todos saben que los satélites son pura radiación, pero sin embargo ahora se van a mandar miles de satélites para las nuevas tecnologías. Y todo eso tendrá que ser destruido por Jehová. Jesús vendrá y con el soplo de su boca pulverizará todo. ¿Por qué? Porque toda esa basura no puede estar en el universo porque lo contamina. Entonces Dios limpiará. Ese será el final de la historia. Bueno, todo eso es lo que presenta la Biblia. No vayan a pensar que lo presento yo. Así está escrito. Para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. La razón por la cual la gente tendrá que salir de en medio de Babilonia es para no participar de sus plagas. Seguramente Babilonia está preparando algo para que a través de esos sistemas puedan producirse las plagas, porque las plagas van a ser terribles hacia el final del tiempo. ¿Cuándo llegan sus pecados hasta el cielo? Cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación. Entonces la crisis del pueblo de Dios le proporciona a la oportunidad de mostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. O sea, la proclamación final del Evangelio llegará con claridad porque se notará ahora quién gobierna el cielo y quién busca gobernar la tierra. Mientras un poder satánico está conmoviendo los elementos desde abajo, Dios envía luz y poder a su pueblo para que el mensaje de la verdad pueda ser proclamado a todo el mundo. Señales de los tiempos, 12 de junio de 1893. Elena de White lo vio todo hacia el final del tiempo. Finalmente la Iglesia y el Estado se unen. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. Cuando ya no pueda tener control, buscará el apoyo de la autoridad civil. Y en esta obra, los papistas y los protestantes irán unidos. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos 663-665. Dice así: el Señor juzgará de acuerdo con sus obras a los que están tratando de establecer una ley en las naciones que hará que los hombres violen la ley de Dios. En proporción a su culpa será su castigo. Carta 90, 1908. Pero el enemigo de toda justicia ha trazado sus proyectos con respecto a los planes que Dios tiene para esta nación.
introducirá actividades que harán que los hombres se olviden de la existencia de Dios. La mundanalidad y la avaricia, que es idolatría, prevalecerán debido a la obra del archiengañador hasta que la ley de Dios quede invalidada en todos sus aspectos. Manuscrito 17, 1906. Me fue mostrado, dice Elena de White, que Satanás se nos está adelantando. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. El Evangelismo, página 175. Bueno, con todo esto, hemos visto ya lo que viene hacia el futuro, las cosas que se están preparando. Y como pueblo del Señor, ahora lo que necesitamos es buscar el poder del Espíritu Santo. La lluvia tardía traerá un poder sobrenatural en los hijos de Dios, como lo hiciera en Pentecostés con los apóstoles. Y los hijos de Dios saldrán a proclamar este evangelio con un poder jamás visto en la historia. Y será el último llamado que dará el pueblo del Señor. Así que ahora tenemos un trabajo que hacer. Aprender bien el mensaje del tercer ángel para salir y proclamárselo al mundo entero. Y que todos conozcan esta verdad. Miles, millones aceptarán el evangelio en estos últimos días. Y todos estos millones de personas que se unirán a la verdad terminarán la obra junto con el pueblo del Señor, pasarán por el tiempo de la tribulación y la angustia y esperarán a su Redentor en su segunda venida. En el día que Cristo venga, se notará que Jesús siempre gana. Se levantarán todos los millones de todos los tiempos, resucitarán y serán un número sumamente mayor al de todos los casi 8.000 millones de habitantes de la tierra. Se multiplicarán tanto que los impíos quedarán atónitos de que son multimillones los que van a ir al cielo. Y así se demostrará que Dios siempre gana, porque Dios nunca pierde. Dios quiera que tú y yo, querido hermano, podamos ser de aquellos que se estén preparando para la vida real, porque esto que estamos viviendo ya es la fantasía final, ¿no? Ya cuando Satanás pues ya llegó a su límite, ya no da más tampoco después de eso, porque es todo lo que tenía para dar, y entonces Jesús dice, muy bien, ya está, el límite llegó, ahora sí, va a empezar la vida real, vamos a restituir la eternidad que se detuvo con el pecado. Otra vez se restaurará la eternidad para continuar hacia la vida eterna. Que Dios quiera que podamos ser parte de aquellos que esperarán a Jesús venir en gloria. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir eso a Jesús. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por las palabras que nos has brindado y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos con tu bendición, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, queridos, hemos aprendido un tema más en relación con el futuro que espera al pueblo del Señor y a la humanidad. En los próximos días vamos a seguir profundizando en temas también del espíritu de profecía y a su vez continuamos con nuestra serie de las parábolas y enseñanzas de Jesucristo. Así que vamos a ir paralelamente con todos estos temas para poder descubrir las verdades sublimes que tiene la Biblia para nosotros. Y próximamente, pasa la voz, corre la voz a todos tus amigos, vamos a estudiar la arqueología de la Biblia, para poder descubrir cómo es que la palabra del Señor ha venido hasta nuestros tiempos y ha permanecido. Vamos a descubrir la ciencia en unión con la Biblia. Todos esos temas fortalecerán nuestra fe y nos prepararán para enfrentar a este mundo final a fin de que nadie pueda dominarte en el conocimiento de la palabra del Señor. Conocer a Dios significa tener su Santo Espíritu. Conocer la verdad de la Biblia significa amar a Jesús. Cuanto más conozcas de la palabra del Señor, más amor tendrás. Aquellos que no aman a Jesús te dirán que el conocimiento no te da amor, que el amor más bien es otra cosa. No les creas. Ellos hablan por hablar. Siempre han tratado de desviarte de la verdad. Cualquiera que te diga que existe el amor sin el conocimiento de la luz de Dios, no le creas nada. Te está tratando de hacer creer lo que la Biblia no dice. Lo sacó de su cabeza. Y no te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, en El Último Llamado Divino, canal El Último Llamado Divino.
Estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino y estamos también a través del Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos en la AUA, Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Estamos en el Magazine de Buena Fuente a través de los temas de Daniel y el Apocalipsis. Estamos en Radio Líder a las 5 de la tarde con los temas que ya se han iniciado de las parábolas y enseñanzas de Jesús. Estamos en YouTube, 9 y 3 de la tarde con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Dios te bendiga, querido hermano y amigo. Amén.